está haciendo en la etapa preimplantacional, es decir, en el de fertilización in vitro. Ese diagnóstico preimplantacional, lo lógico es entonces que se hace cuando la pareja se ha sometido a fertilización in vitro, se va a tener un número determinado de embriones, y estos embriones van a ser llevados a hacer algún análisis genético para justamente ver cuáles se implantan y cuáles no. ¿Okay? Este diagnóstico preimplantacional entonces puede ser cuando existe alguna alteración en los padres, ¿no? Cuando hay antecedentes, por ejemplo, de una enfermedad recesiva autosómica, o el papá tiene, por ejemplo, neurofibromatosis o coronaplasia, etc., ¿no? Y quiere saber si el embrión tiene o no alguna alteración. O puede ser como un cribado, un tamizaje, es decir, para buscar en el genoma si es que hay algún cambio, ¿no? Eso ya cuando uno quiere no tener, digamos, cuando la pareja no quiere tener ningún riesgo de alguna enfermedad genética. Ok. Entonces ahora vamos a hablar sobre los problemas éticos y legales, algunos aspectos de manera general. De hecho, la mayoría de las personas cuando utilizamos el término de genética clínica, se piensa de que los genetistas clínicos somos eugenésicos. ¿Y qué significa eugenesia? Entonces es el estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana, es decir, tratar de eliminar todos los individuos que no tengan alteraciones genéticas, ¿no? Y esta mala relación digamos, se viene desde mediados del siglo XX, ¿no? Que en realidad la genética clínica no es eugenesia, ¿sí? Porque de hecho en alguna oportunidad acudió un funcionario del Ministerio de Salud hace como más de 15 años para pedir, digamos, ir implementando o mejorando algunas técnicas genéticas en nuestro país. Y es lo que primero que pensó cuando me presenté, de hecho soy un profesor en la universidad, cuando dije que soy genetista, me dijo, ahora lo que tú quieres hacer es eugenesia, ¿no? Y esto pareciera de que lo esté trayendo a colación de esa entrevista que tuve. No, en realidad esto lo he traído, o que está acá, lo hemos traído de un libro, ¿no? Porque cuando hablamos de genética clínica, las personas dicen, que lo que quiere es perfeccionar la especie humana. Y no es así lo que nosotros no hacemos eso. De hecho, entonces la genética clínica moderna va más allá del asesoramiento genético eugenésico, y nuestro asesoramiento es no directivo, es decir, damos la información, ¿no? Les ofrecemos toda la información a la familia y sin ningún tipo de juicio, ¿no? El juicio no va a depender, digamos, si yo soy creyente o no soy no creyente. Cada persona, digamos, va a definir o va a decidir qué es lo que va a realizar. Y en esta parte también entonces se involucra a lo que es la ética, y la ética de manera general como concepto va a evaluar los principios morales, los cuales a su vez están relacionados a los principios de lo correcto, lo erróneo, la justicia y las normas de conducta. ¿No? Acá es importante, normas de conducta, que pueden ser adecuadas para una determinada población y para otras no adecuadas, ¿no? Por lo tanto, es variable según las diferentes regiones, incluso, digamos, a nivel internacional o internacional, ¿no? En ética, de hecho, hay algunos conceptos o algunos principios que se deben utilizar, que son los principios éticos fundamentales, que son la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Que siempre, digamos, deberíamos utilizar cuando vamos a hacer algún tipo de atención, ¿no? Claro, y más aún cuando son atenciones de pacientes con algunas anomalías o son complejas las alteraciones. Entonces, dentro de la autonomía, importante que se tiene que incorporar el respeto por el individuo, la privacidad, la importancia del consentimiento informado y la confidencialidad. Vamos a ver más adelante cada uno de estos aspectos, pero en esta parte nosotros tenemos que mantener intacto, digamos, la privacidad, ¿no? De hecho, en alguna ocasión nosotros cometíamos el error en la consulta de atender de manera simultánea, ¿no? Por cuestiones de espacio
¿no? Trabajamos en un hospital público y a veces es excusa hacer que cometamos errores, ¿no? 3 familias diferentes, 3 médicos genetistas y en simultáneo hacíamos la consulta, ¿no? No había absolutamente nada de privacidad. Entonces, en las consultas, y de hecho cualquier consulta tiene que ver esta privacidad, ¿no? Y mantener sobre todo la confidencialidad. Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y no solamente en genética, sino también, por ejemplo, en cualquier especialidad. Cuando falleció Alan García, a los 5 minutos aparecieron fotos de él y su tomografía, ¿no? Del cráneo destrozado y la foto de él tirado en el quirófano, ¿no? No hubo absolutamente nada de confidencialidad. ¿Y eso fue un error de quiénes? No fue de la prensa, de nosotros. Por muy personaje que unos puedan estar en contra o a favor, no podemos hacer, digamos, no podemos invadir su confidencialidad, ¿no? Y confidencialidad también de la familia, o sea que, digamos, podría haber estado, ¿no? Tenemos que buscar siempre la beneficencia, ¿no? Es decir, buscar el bien y por lo tanto actuar en el mejor interés del paciente. O sea, si yo voy a aplicar algún tipo de medicamento, si yo voy a aplicar, por ejemplo, de hacer una prueba genética o no, la idea es que la familia y el individuo salgan beneficiados. O sea, no para al final provocar algún daño. Y de hecho ahí va por detrás esta no maleficencia, donde es el principio de buscar globalmente no hacer daño, es decir, no dejar al paciente en peores condiciones de las que acude a la consulta. Entonces, si yo voy a dar un tratamiento, no voy a hacer de que el paciente termine peor, ¿no? Y por último, la justicia, que es la incorporación de lo que es justo para el paciente en el contexto de los recursos disponibles y la igualdad de accesos y oportunidades. De estos, ¿ustedes cuáles creen que son los 2 más importantes? A ver. ¿Cuáles creerían, digamos, que podrían ser los 2 más importantes y luego seguirían, digamos, los otros 2? ¿No? ¿Qué creen? Estupendo. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2 iguales, 2 4. Bien, sigamos. Entonces vamos pensando. ¿Qué es el consentimiento informado? Es que todo paciente tenga el derecho a una explicación honesta y completa antes de realizar cualquier procedimiento o prueba. Es decir, cuando nosotros hacemos, de hecho, por ejemplo, la extracción de ADN para hacer alguna prueba genética, nosotros tenemos que solicitar al paciente si está de acuerdo o no con este tipo de pruebas, ¿no? O por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de procedimiento, y si ese procedimiento es, digamos, así sea menor o mayor, uno tiene que informar al paciente qué riesgos podría haber en ese procedimiento. Y usualmente ese consentimiento informado tiene que ser firmado, ¿no? Antes se aceptaba de que podría ser solo verbal, pero ahora lo que se recomienda es que sea firmado por el paciente antes de realizar cualquier procedimiento. Y como dice acá, va a incluir los riesgos, las limitaciones, las implicancias y los posibles resultados de cada procedimiento. Entonces es importante tener presente, ¿no? De hecho, esto va a consumir más tiempo en la consulta, sí, consume, ¿no? Pero eso es lo que se tiene que hacer antes de realizar el concepto o hacer un procedimiento. Este consentimiento informado, entonces, desde un punto de vista de la genética clínica, el acceso a los registros médicos, o sea, el paciente nos tiene que autorizar si nosotros podemos acceder o sacar información de la historia clínica, la misma fotografía clínica, hacer pruebas genéticas y si podemos almacenar o no el ADN. Durante el tiempo, en el hospital, por ejemplo, no hacíamos consentimiento informado cuando hacíamos pruebas de tipo microarray o estas pruebas que utilizábamos ADN. Mucho tiempo, ¿no? Pero desde, ya nosotros felizmente nos hemos autorregulado, ¿no? Como dicen los expertos en bioética, lo mejor a veces es la autorregulación, no que alguien nos imponga, ¿sí? Sino que nos autorregulemos. ¿Y cómo nos vamos a autorregular? Leyendo, ¿no? Mientras más leyamos, mientras veamos qué se hace en otras partes,
nos regulamos y vamos a ir corrigiendo el camino. Especificar si ese ADN será almacenado a largo plazo y si se va a utilizar, por ejemplo, en investigaciones posteriores, ¿no? Si ustedes leyeran el consentimiento informado que tenemos en el servicio de genética del hospital, colocamos esto, ¿no? ¿Usted autoriza que se le haga la prueba genética? Sí. ¿Usted autoriza que se guarde el ADN? ¿Sí o no? Entonces el paciente va marcando sí o no, pues firme. Y por ejemplo, pasa 2 meses y se arrepiente de que el paciente, que se guarde el ADN, puede ir al servicio, solicitar su consentimiento y revocar ese consentimiento, ¿no? Entonces parte de la estructura del consentimiento informado es la revocación. No es que eso se queda para siempre, ¿no? Y esto sirve también para que nosotros podamos, digamos, manejarnos desde un punto de vista ético. Como habíamos hablado, la confidencialidad es importante, más aún cuando se trata de cuestiones genéticas, ¿no? La información genética entonces de las personas solo debe ser informada en las mismas, o sea, no puede venir por ejemplo, la tía, ¿no? Y decir, quiero saber qué es el resultado de mi sobrino, ¿no? Tiene que ir a mi mamá, el papá, ¿no? Y si es que el paciente está consciente, también solo él deberíamos darle información. Ahora, de hecho, en ética no es claro y oscuro, ¿ya? ¿Y por qué les decía? Ustedes tienen que tratar de identificar cuáles serían los 2 principios más importantes, porque eso justamente va a servir para que ustedes puedan tratar de poner en la balanza, ¿no? Y tomar una decisión prudente. Y eso es importante en lo que es ético. Y esto probablemente lo van a ir haciendo a lo largo de vuestra carrera, pero para eso tienen que tener los conceptos claros, ¿no? Para poder aplicarlos. ¿Y por qué, digamos, no es claro oscuro? Porque acá, por ejemplo, tenemos una excepción, o ejemplos de excepciones. Es una persona que tiene esa deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿no? Y esta persona, si está expuesta, por ejemplo, a polvo, puede desarrollar cuadros respiratorios mucho más frecuentes que la población en general. Entonces, si yo conozco que tiene este defecto y esa persona va a ser expuesta, pues yo tendría que decir a la empresa que no debería contratarlo, en todo caso debería trabajar en otra cosa, ¿sí? Porque justamente esta persona va a desarrollar una enfermedad pulmonar justamente por la exposición. También tendría que informar a los padres o a los portadores o a los afectados. Otro concepto es la universalidad. El genoma humano es fundamentalmente común para toda la humanidad, por lo que debería ser compartido, dependiendo, digamos, si hay cambios en el genoma. Deberíamos aprender del genoma de un individuo, ¿no? Pero de manera completamente anónima, o de poblaciones para obtener beneficios potenciales, ¿no? Acá ustedes estarán viendo seguro alguna dicotomía, ¿cierto?, entre la confidencialidad y la universalidad, ¿no? ¿Por qué esa dicotomía? Porque justamente podríamos compartir la información genética, sí, pero siempre y cuando el paciente autorice, y esto podríamos nosotros utilizar de una manera beneficiosa. En las siguientes imágenes vamos a ver algunos dilemas éticos como ejemplos, ¿okay? Solo son algunos ejemplos de lo que podría ocurrir. Entonces, cuando hablamos de tamizaje privado poblacional, se tiene que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Principalmente la población específica por estudiar, si tiene o no factores de riesgo elevado, y para eso, por ejemplo, la idea es determinar cuánto riesgo existe, y eso lo puedo hacer a través de diferentes exámenes, ¿okay? ¿Para qué? Para justamente manejar de una manera adecuada la entidad encontrada. O sea, la idea del tamizaje y de ver qué personas están afectadas es poder evaluar con más claridad a esta enfermedad. Entonces, en nuestro medio, ¿cuál sería la finalidad del diagnóstico prenatal? El aborto probablemente no, ¿cierto? Porque legalmente no está aceptado. Así uno se para de pie, se para de cabeza, perdón. No está aceptado el aborto, ¿no? Entonces, probablemente lo más importante sería el conocimiento de la entidad para que la familia sepa qué va a ocurrir adelante, ¿no?
conocer y entender, por ejemplo, el síndrome de Down o el síndrome de Fabry, etc., ¿no? ¿Cuál es su pronóstico? Pero digamos, en esta parte hay que tener en cuenta un aspecto, ¿no? Si la sociedad contempla y presta atención a los niños con discapacidad. O sea, acá puede haber una dicotomía en el sentido de no se acepta legalmente el aborto, pero ¿qué piensa la sociedad sobre los niños que tienen alguna discapacidad? ¿Qué creen? Es una sociedad donde hay una ayuda, donde se hace investigación para tratar de mejorar la calidad de vida de estas personas. Pregunto. Ustedes ven, digamos, campañas en el metro, por ejemplo, en los buses, ¿no? Para buscar financiación y mejorar la calidad de las personas con alguna de estas patologías que como sociedad no hemos decidido no permitir el aborto. No, pues no. Y por otro lado, ¿quién carga todo el peso, digamos, de la enfermedad? La familia, ¿no? No hay programas de salud pública, justamente se trata de disminuir esa carga. Y este es un problema ético, ¿no? Como sociedad, digamos, no hablamos sobre esto nosotros. ¿O sí? O sea, a veces solamente nos enfocamos desde un punto de vista de nuestras creencias, desde un punto de vista científico, etcétera, es decir, no permitimos el aborto. Ok, ya, como sociedad no permitimos el aborto. No queremos, digamos, matar a individuos que son indefensos. ¿Ok? Sí, está bien. Hasta ello podría estar de acuerdo, ¿no? Pero en esa parte no hacemos nada. Entonces, con relación al diagnóstico prenatal en Europa y en Estados Unidos, a voz baja, este sotobosce significa voz baja, es decir, está incorporado en todas las personas que hacen diagnóstico prenatal que la idea es disminuir el número de personas afectadas con alguna entidad genética. ¿Con qué intención? Digamos, dice, con la intención de disminuir el dolor, el sufrimiento de la familia y la otra cosa que costo, ¿no? En Estados Unidos, Europa, cualquier tecnología que se incorpore, algún procedimiento quirúrgico, algún diagnóstico genético nuevo, cualquier cosa que ustedes van a leer, dinero, ¿sí? Si es que eso va a hacer que la sociedad como tal tenga menos gasto, pues lo van a implementar. Por eso, digamos, en estos países está incluido el diagnóstico prenatal, pero cuya finalidad es ¿cuál? El aborto. ¿Sí? Acá nos hemos quedado solo en la parte superior, ¿no? Y, por ejemplo, menos costos, ¿por qué? Al sistema de salud, ¿no? Porque va a haber menos hospitalizaciones, ¿no? Menos cirugías, etc. Otro problema ético que podría ocurrir es las pruebas predictivas en la infancia, es decir, si es una enfermedad que va a aparecer en la etapa adulta, ¿no? Habíamos hablado en la parte genética la enfermedad de Huntington, es una enfermedad que aparece a los 30, 35 años, son pacientes que tienen movimientos coreicos, ¿no? Involuntarios. Pero ¿qué hacemos si es una persona que tiene la enfermedad de Huntington y su niño de 7 años? ¿Se le debería hacer la prueba al niño? ¿Sí o no? La respuesta es que en esos casos, cuando no van a aportar nada en el niño en ese momento y se está afectando la autonomía, ¿sí? Porque el niño en ese momento, si bien tiene la potestad de los padres, pero se afecta su autonomía, no deberíamos hacer la prueba predictora, ¿no? Pero si sabemos de que esa variante genética, a través de las diferentes técnicas que tenemos a disposición, ¿no? Microarray, secuenciación, etcétera, va a hacer que la persona pueda saber o podamos conocer de que la enfermedad va a aparecer, digamos, en la etapa de la infancia o antes de los 18 años, sí se podría hacer la prueba genética.
Entonces acá tenemos las respuestas, ¿no? En enfermedades, por ejemplo, recesivas muy graves y con posibilidades de tratamiento, sí se debería, digamos, determinar buscar, ¿no? Buscar esta prueba predictiva. O sea, si yo tengo encima tengo tratamiento, no voy a dejar de que el paciente todavía realice la enfermedad para poder hacer los diagnósticos. Una prueba involuntaria o deducible por el resultado de otros miembros, ¿no? Acá vemos una historia familiar donde este individuo, el 3-1, acude a la consulta porque su tío paterno y su abuelo tienen enfermedad de Huntington. El papá todavía no tiene clínica, por lo tanto no se sabe si tiene Huntington o no, pero él quiere saber si tiene Huntington. Entonces va y dice, quiero hacerme la prueba, se hace la prueba y sale positivo. Por lo tanto, de manera predictiva es lógico que el papá también tenga, ¿no? Entonces, ¿se debería informar al padre que tiene o no la enfermedad? Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí, porque se puede utilizar algún tipo de tratamiento. Y como les decía, entonces, cuando unos padres acuden por antecedentes de una enfermedad genética y quiero determinar el riesgo a través de diferentes exámenes, en esta parte ética se asocia o se tiene que pensar, digamos, en el acceso a pruebas, ¿no? Cuán costoso es el diagnóstico, si la cobertura de seguros lo puede realizar o no, la confianza del personal médico. Tiene que haber factores sociales, religiosos, educativos que justamente hacen que una persona decida, ¿no? Si es que hay factores religiosos o sociales que van a impedir que se entienda bien para qué se está haciendo la prueba, probablemente nosotros no vamos a ofrecer este tipo de pruebas o tratamientos, ¿no? Y por otro lado, si es que existe disponibilidad de tratamientos que han sido aprobados por diferentes entidades como la FDA, el EMA y los costos, ¿no? Muchos de estos tratamientos de estas enfermedades genéticas son relativamente costosos. Y con relación al asesoramiento genético, eso también ya lo hemos visto, solamente para repasar en la parte ética, es no directivo, es decir, nosotros no decimos al paciente, ya, mire, su niña tiene síndrome Down, ¿por qué no busca, digamos, el apoyo para el aborto? La decisión es propia, pero a pesar de eso, la persona puede decir, ¿qué yo hago, no? Nosotros, por ejemplo, en la consulta, si es que viniese, que no son muchos, pero cuando viene, lo primero que le digo es el aborto es ilegal en nuestro mundo. Tenemos que conocer bien la enfermedad para que la familia entienda, ¿no? O sea, conocer el pronóstico para decir cuáles son los riesgos de algunas entidades y compartir la información de los estudios genéticos también a los familiares es importante para que únicamente si la familia accede. Algunos problemas que tienen las aseguradoras con las pruebas genéticas, ¿no? Las aseguradoras no deberían solicitar el genoma de los individuos con la finalidad, digamos, de no contratarlos. O darle término al contrato, ¿no? De hecho, esto yo lo veía lejano, ¿no? Decía, no creo que ocurra esto en nuestro medio, porque hubo una lucha entre compañías aseguradoras, principalmente de Inglaterra, para que den la información de las personas y ver si tienen mayor o menor riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona tiene, por ejemplo, el gen BRCA1, esa persona probablemente va a tener riesgo de hacer cáncer de mama, ¿cierto? Entonces la aseguradora quiere saber quién es esa persona para yo cobrarle más prima, pues, porque me va a salir costoso, digamos, no es rentable. Entonces, felizmente, al menos en Inglaterra, ganó la idea de que no deberían las aseguradoras conocer este hecho, ¿no? Porque se estaría discriminando. Y de hecho, justo en una conferencia que hemos tenido la semana pasada, sobre atrofia muscular espinal, me contaba una historia de una familia donde el paciente tiene atrofia muscular espinal, su aseguradora es muy buena, ¿no? En el sentido económico, y dice, ya, yo voy a tratar al paciente, ¿no? Cuando están tratando al paciente se dan cuenta que el costo del medicamento es alto, y ¿qué hace la compañía aseguradora? Seguramente conversa con la empresa, y la empresa decide botarlo al paciente. Y el paciente ahora se queda sin seguro y por lo tanto sin acceso al tratamiento. Discriminación, ¿no? Discriminación. Solamente por tener una enfermedad o un cambio en nuestro genoma.
Y por otro lado tenemos en esta parte lo que es la terapia génica. Igual, uno puede decir, bueno, todavía no se hace en nuestro país, claro, no porque no tengamos los recursos, sino porque las compañías que tienen terapias génicas aprobadas todavía no han venido a nuestro medio. Y en esta parte es el acceso, ¿no? La parte económica, por ejemplo, para esta misma atrofia muscular espinal, si quisiéramos hacer nuestro medio, el tratamiento es más o menos de 2 millones de soles. ¿No? ¿Quién lo cubre? ¿No? ¿Lo debe cubrir el Estado? ¿No lo debe cubrir el Estado? Pero claro, cuando hablamos de esa cantidad, a veces, como les digo a los colegas, pensamos como personas comunes, ¿no? Que ganamos como médicos entre 6.000 y 10.000 soles. ¿No? 1 millón de soles, claro, es un mundo de dinero. Pero para el Estado, 1 millón de soles es nada. ¿No? 1 millón de soles se gastan en otras cosas, a veces que no tienen ni siquiera ningún tipo de ayuda, ¿no? En pollos, en pollos muertos, que todavía no sabemos si están vivos. En terapia génica la idea es fines eugenésicos, ¿cierto? Podría llegar un momento en el que yo pueda decir, quisiera que mi hijo tenga ese tipo de inteligencia, ¿no? El tamaño. Sí, podría ser, ¿no? Podría ser. Entonces eso no debería, o sea, de hecho esto creo que ya ha salido un comunicado, hay un comunicado y la lógica también nos hace pensar en que fines eugenésicos no debería existir. Esto solamente es algo de clonación. ¿No? La clonación también reproductiva, es decir, clonar a una persona está completamente rechazada, ¿no? No se debe hacer. Sí podríamos hacer clonación terapéutica, principalmente para poder tener algunos órganos, ¿no? Para hacer trasplantes de algunos órganos del mismo individuo, sí podría ser, ¿no? Pero ¿de dónde debería salir? Probablemente del mismo individuo, ¿no? Haciendo que estas células regresen en su estadio de desarrollo, tengamos casi digamos embriones para digamos tener estas células madre, ¿no? Para poder tener diferentes órganos y sistemas. Lógicamente el uso de embriones sí, pues tampoco también está prohibido, ¿no? En muchos lugares. En el Perú, lo malo de todo esto es que no existen leyes. No existen leyes para proteger la integridad del genoma de las personas. Es decir, si yo podría hacer una investigación con todo el ADN que tengo en el servicio, que seguramente son más de 4.000, 5.000 personas, y podría hacer cualquier tipo de investigación, y desde un punto de vista legal nadie me sancionaría, ¿no? Sí, ético sí, probablemente me diría, no, que ¿cómo hiciste eso? ¿No? Pero legalmente no me pasaría absolutamente nada, porque no hay una ley, ¿no? Que protege la identidad del genoma. Yo podría incluso agarrar toda esa información y venderla. La clonación tampoco, no hay nada escrito, ¿no? Tiene que haber algo escrito. O sea, yo sé que, digamos, la lógica dice, bueno, no se debería hacer clonación, eso no está permitido, etc. Pero debería estar escrito en nuestras leyes, en nuestras normas, y no está escrito. Sobre el diagnóstico e investigación en genética clínica tampoco. Y seguro podríamos seguir sacando una serie de cosas que no están normadas. Con relación al aborto, hay ese decreto legislativo que también ya está normado, donde no es punible el aborto cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante, eso es importante, ¿no? O para evitar en su salud un mal grave y permanentemente practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviera. Entonces, el aborto sí se puede hacer, sí, pero solo en condiciones de que la madre tenga un riesgo elevado de tener, digamos, producir un efecto grave en su salud, ¿no? Hay la ley de enfermedades raras y la gente sobre las enfermedades genéticas, sí, pero es un reglamento insuficiente, que no se aplica, como muchas cosas, ¿no? En nuestro país. Hay el tamizaje neonatal, sí, pero solamente para algunas enfermedades, no para todas, como habíamos hablado con ustedes, no con ustedes, ¿no?